Tema número 3. Descomposición de un número en factores primos. Derechos básicos de aprendizaje. DBA. Descompone números en sus factores primos. Conceptos. La descomposición de un número consiste en hallar el conjunto de sus factores primos. Todo número compuesto es igual al producto de dos o más factores primos. Para descomponer un número en factores primos se siguen estos pasos. Primer paso. Se escribe el número a descomponer y se traza una línea vertical a su derecha. Segundo paso. Se divide el número a descomponer por el menor número primo que sea posible. 2, 3, 5, etc. colocando el cociente debajo del número inicial. Tercer paso. Se repite el procedimiento hasta que el último cociente dé como resultado 1. Con esto, la descomposición habrá terminado. Ejemplo número 1. Observa el procedimiento para descomponer el número 60 en factores primos. Escribimos el número 60, le trazamos una línea vertical y lo dividimos por el menor número primo que es 2. 60 dividido entre 2 igual 30, que lo escribimos debajo del 60. Luego 30 lo dividimos entre 2, da 15, que lo escribimos debajo del 30. 15 ya no lo podemos dividir entre 2, sino por el siguiente número primo que es 3, daría 5. Y 5 se puede dividir por el mismo y daría 1. Y ya terminamos la descomposición del número 60. Por lo tanto, 60 es igual a 2 por 2 por 3 por 5, que son los números primos. Y al multiplicarse 2 por 2 por 3 por 5 me da 60. También se puede escribir en forma de potencia 2 a la 2 por 3 por 5. Y las divisiones se pueden hacer en otro espacio para comprobar que son exactas. Ejercicio número 1. A. Descomponer en factores primos el número 400. Colocamos el número 400, le colocamos al pie una línea vertical, lo dividimos por el menor número primo que es 2. 400 dividido 2, 200, que lo colocamos debajo del 400. Volvemos a dividir 200 entre el primo 2. 200 dividido 2 da 100, que lo colocamos debajo del 200. Dividimos 100 entre 2 nuevamente. 100 dividido 2 da 50. Lo colocamos debajo del 100, el 50 lo volvemos a dividir entre 2 y daría 25. El 25 no se puede dividir por 3, entonces continuamos con el siguiente número primo que es 5. 25 dividido 5 da 5, que lo colocamos debajo del 25, y el número 5 se puede dividir por el mismo y daría 1, que lo colocamos debajo del 5. Entonces, el 400 es igual a 2 a la 4 por 5 a la 1 y 2, 5 a la 2. Si multiplicamos 2 a la 4 por 5 a la 2, me da igual a 400. Ejercicio B. Descomponer en factores primos el número 130. Colocamos el número 130, al pie le trazamos una línea vertical, dividimos por el primo 2. ¿Por qué dividimos por el primo 2? Porque es un número que termina en 0 y podemos dividirlo en forma exacta por el primo 2. 130 dividido entre 2 daría 65, que lo colocamos debajo del 130,
El 65 no se puede dividir por 2 ni por 3, que son los números primos. En forma exacta tiene que ser esa división. 65 dividido en 5 es igual a 13, que lo colocamos debajo del 65. Y el número 13 se puede dividir por el mismo. 13 en 13 una vez y terminamos la descomposición cuando el último cociente es 1. Entonces, 130 es igual a multiplicar 2 por 5 por 13. Estos números, 2 por 5 por 13, siempre van a ser primos. No se puede dividir sino por los números primos. Ejercicio C es componer en factores primos el número 65. El número 65 no se puede dividir por 2, porque para dividir por 2 tiene que ser pares. Miramos el orden, siempre el orden de los números primos. 2, 3, 5, 7, para poder buscar cuál es el número por el que se puede dividir. Forma exacta. Siempre vamos a tener en cuenta que sea en forma exacta. 65 se puede dividir por el primo 5. Lo escribimos. 65 dividido en 5 da 13, que lo colocamos debajo del 65. Y el 13 solo se puede dividir en forma exacta por él mismo. Y daría 1, que lo colocamos debajo del 13. ¿Qué quiere decir? Que 65 es igual a multiplicar 5 por 13. Ejercicio C. Descomponer el número 225 en factores primos. El número 225 termina en 5, no se puede dividir por 2. Para que se pueda dividir por 2 tiene que ser número par. Miramos a ver si se puede dividir por 3. Para saber si se puede dividir por 3 en forma exacta, sumamos las cifras. 2 más 2 más 5, 2 más 2, 4, más 5, 9. Y vemos que el resultado es múltiplo de 3 y sí se puede dividir 225 entre 3. 225 dividido entre 3, 75, que lo colocamos debajo del 225. El número 75 también se puede dividir por 3, porque al sumar 7 más 5 me da un múltiplo de 3. Entonces sí se puede dividir por 3. 75 dividido entre 3 da 25. El número 25 se puede dividir por 5 y da 5. Se coloca debajo del número 25. El 5 se puede dividir por él mismo y daría 1, y hasta ahí se termina la descomposición. Por lo tanto, 225 es igual a 3 por 3 por 5 por 5, o lo que es lo mismo, 3 a la 2 por 5 a la 2.